Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy no estamos en el campo ni en la montaña, estamos en la casa. Llega el verano, llega el buen tiempo y una de las cosas que me apetece es estar junto a una fuente de agua. Entonces en este vídeo vamos a hablar de cómo hacer un estanque en el jardín de nuestra casa. El estanque apisonado es un tipo de estanque muy especial porque utiliza una capa impermeable, generalmente se suele utilizar arcilla, se suele utilizar mucho en las presas. Y luego se utiliza otra serie de capas encima y luego se recubre todo el perímetro con vegetación. Es un estanque un poco complejo, yo lo veo más para a modo de laguna o de charca, ya un espacio más amplio, y por lo tanto en este caso yo creo que es el menos recomendable de todos, sobre todo por su complejidad. Los estanques de lona. ¿Cómo se hacen los estanques de lona? Pues básicamente se hace un hueco, se excava, se coloca una capa de geotextil para protegerlo de las piedrecitas, de las raíces que suben y demás, y encima se coloca una capa impermeable. Puede ser EPDM, que es una capa impermeable de una tela como plástica pero es más cara, es más resistente pero es más cara, o puede ser una capa de PVC, que es más barata. Ventaja. La gran ventaja es su facilidad constructiva, es lo más fácil para construir. Desventaja. A mí la gran desventaja, lo que no me gusta es esos solapes que se quedan y aparece como ya demasiado artificial, porque se ve todas las rugosidades. Aunque lo cubras de piedra alrededor, cosa que a mí tampoco me gusta demasiado, que esté todo cubierto de piedra, porque ya me parece que tampoco es tan, le pierde un poco el carácter natural. Aunque lo cubras de piedra, pues se notan las irregularidades. Luego en costes, pues en costes, si utilizas tela EPDM, pues al final termina saliéndote igual de caro o más caro que uno prefabricado. Puede ser un poco más barato, es verdad, que los de obra, pero por esa parte estética yo no me termina de convencer. Los estanques de obra, pues son los que están hechos in situ, en obra. Se puede hacer de muchas formas, se puede hacer con bloques de hormigón, se puede hacer con muros de hormigón armado, es decir, hay muchas formas de hacerlo. La gran ventaja que tiene es que si están bien hechos, son los que más duran. La gran desventaja es precisamente eso, construirlos bien. ¿Por qué? Porque necesita un mínimo de conocimientos constructivos. Luego, en cuanto a costes, pues en teoría parecerían más baratos, pero al final no terminan siendo más baratos. ¿Por qué? Porque luego se incrementa mucho por el tema del transporte, salvo que tenga un furgón, una furgoneta y puedas traerte todo el material. Traer un palé de bloques de hormigón, pues no te puedes montar en el coche. Luego, por ejemplo, la impermeabilización, el Silica impermeabilizante es caro. Entonces, al final en costes terminan saliendo más caros. Otra parte negativa también es que una vez que están hechos, luego si mañana te cansa o te aburre o tienes problemas o quieres quitarlo, pues cuesta mucho quitarlo, porque te toca picarlo y si es de hormigón pues ya tienes que traer un martillo hidráulico, picarlo y es más complicado. No es lo mismo que uno prefabricado que lo saca, lo vacía, lo saca y ya está. Los tanques prefabricados pues son los que ya vienen fabricados. Están hechos de un material plástico, o no sé si es un PVC, bueno, no sé, es un material plástico. Y básicamente es pues hacer el hueco y colocarlo, por lo tanto son los más fáciles de instalar, con una serie de matices, pero bueno, básicamente es eso. La gran ventaja que tienen es que pues eso, son relativamente fáciles de colocar. Yo creo que son un poco menos fáciles que una lona, los de lona, pero son fáciles de colocar. En cuanto a costes, a mí me parece que terminan saliendo los más baratos, menos que incluso los de lona. La desventaja que tienen, bueno, otra ventaja que tiene es que también si te cansas, pues es tan fácil como vaciarlo y quitarlo. La desventaja que tiene, pues que a lo mejor duran menos que uno de obra. No tiene un aliviadero donde en un momento dado puedas vaciarlo, sino que para limpiarlo hasta el fondo pues te va a costar más. Tiene una forma que es la que es y entonces tienes que adaptarte a esa forma, no es como uno de lona que tú puedes moldear la forma, sobre todo para las plantas. Y bueno, pues esas serían sus grandes desventajas. Bueno, pues aquí tenemos el estanque. El estanque lo tenía cubierto con un trapo para protegerlo un poco, porque no, me lo trajeron hace unos días. Y yo elegí el de 500 litros. Este tiene 1,80 en el largo por 1,20 en el ancho y una profundidad de unos 50 y pico centímetros. En este caso hay que intentar comprar lo más grandes posible,
¿Por qué? Porque la diferencia de temperaturas, luego si queremos echar unos pececillos para que se coman los mosquitos, entonces al final hay que sobredimensionarlo un poco. 500 litros tampoco es que sea nada de otro mundo, pero bueno, también para el tamaño de jardín, que tampoco es que sea muy grande, pues más o menos lo que me cabía, lo máximo que me cabía. Tiene esta parte un poco menos profunda, que viene bien, porque aquí puedo poner como unas plantas así rollo juncos, así de estas acuáticas, así grandes, y por aquí tengo pensado hacer la rampa y que el agua caiga por esta parte más profunda de la cascada. Es un material como, no sé, plástico, no sé exactamente qué material, y bueno, y básicamente sería esto. Esto es importante, esto no es por casualidad. Estas irregularidades lo tienen para que se adhieran como los microorganismos y esos pequeños microorganismos para dar vida al estanque. Tiene esta parte como menos profunda que viene muy bien para poner plantas y también para drenar por aquí. Y aquí vemos como tiene la parte... Tiene como la parte escalonada para apoyarlo al suelo. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar esta gravilla que tenía el terreno. Debajo tiene una malla antirraíces que la vamos a aprovechar. Cuando la retiremos la vamos a poner en el fondo, porque aquí cerca hay un árbol. Entonces la vamos a poner debajo para que las raíces del árbol no puedan subir. La ubicación. ¿Por qué voy a ponerlo en esta ubicación? El sitio con más sol sería este. Pero ¿cuál es el problema? Es que tampoco es bueno que le dé mucho sol, porque entonces van a aparecer muchas algas verdes y eso ensucia mucho el agua. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí porque le da parte de sombra. Este árbol lo vamos a podar dentro de poco. Entonces lo vamos a poner esa parte de aquí, le da parte de sombra y deja espacio para que las tortugas puedan salir. En esta parte le daría mucho sol, pero aparte del sol, que es peligroso para las algas, hay un problema que me da miedo por el muro. Aquí hay un muro elevado y me da miedo a descalzar el muro, porque claro, es una casa antigua y no sé exactamente qué cimentación tiene. Entonces, si lo pusiera así, pues bueno, lo habría que excavar y eso, y la cimentación me da miedo tocarla. Entonces lo vamos a poner más o menos en esta dirección y me queda todo ese espacio así libre. Entonces, bueno, pues vamos al lío. Respecto de materiales, bueno, pues tengo una pala de pico, una cuadrada, un pico, un nivel, que sea lo más grande posible. Aquí tengo una tabla que eso es para ponerlo apoyado a lo largo y a lo ancho del estanque, para nivelar el estanque. Tengo aquí unos tochos, una varilla de acero que lo voy a utilizar para marcar el perímetro del estanque. Aquí tengo, bueno, pues un serrucho, hoz, un hacha, por si sale alguna raíz o alguna cosa. Y poco más. Muy importante, que aquí no lo he subido, los sacos de arena fina o sauló, que es lo que vamos a poner abajo cuando hayamos hecho la excavación, como cama para que apoye el estanque y que no pinche en cualquier pedecilla o algo al fondo del estanque. Bueno, aquí lo hemos puesto, le hemos dado la vuelta y lo primero que tenemos que hacer, como he dicho, darle la vuelta y marcar el perímetro. Entonces vamos a marcar el perímetro y vamos a poner con los tochos el perímetro con un sobreancho como de unos 30 centímetros, y eso nos va a marcar el límite de la excavación. Entonces vamos ahí. Bueno, poco a poco va bajando esto.
Qué cansancio. Bueno, y aquí vemos cómo lo voy echando ahí. Luego le pondré ahí con una tabica o algo ahí para separarlo, contar un poco la tierra. Y ahí va a ir el jardincillo, el huerto. Aquí irá el estanque. Igual no me gustaría hundirlo hasta el fondo, me gustaría dejarlo un poco más alto para que la tierra no se me meta dentro cuando llueva. Y ahí vamos. Bueno, vamos a ir haciendo comprobaciones. Esto tiene 1,80. Bueno, aquí está la prueba. Vemos como ya falta poco. Igual no quiero dejarlo a ras para que no se meta la tierra de allí. Quiero dejarlo un poco alto. Aquí esta parte ya sí está hecho. Habría que excavarle un poco más aquí para hundirlo un poco más y luego esto lo vamos a rellenar con tierra. Y aquí nos va a quedar este espacio para poner el filtro y ahí saldrán las tortugas y aquí se quedará el huerto. Bueno, aquí tenemos, esto ya casi está. Aquí vemos los 2 escalones. La verdad es que cuesta, parece menos pero cuesta. Y vamos a hacer la segunda comprobación, a ver cómo entra. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí ya parece que está perfecto. Entonces vemos el hueco, lo vamos a echar la capa de arena fina y luego ya vamos a rellenar con esa arena, pero más o menos limpia. Aquí vemos todo lo que ha salido de cantos, de restos de obra que había enterrado. Eso hay que quitarlo, porque puede pinchar el plástico. Bueno, aquí tenemos ya esto. Voy a quitarle un poco las chinas y voy a aprovechar la misma malla antirraíces. Lo que pasa es que como no me da, voy a cortarla por aquí y la pongo aquí. Por eso es importante, porque hay un árbol cerca, para que no le entre en las raíces y no nos pueda dañar. Y luego ya le echaré la capa de sauló, unos 5 centímetros más o menos, y ya con el nivel, con esa tabla, marco el nivel. Bueno, voy a cortar otro trozo de malla. Y aquí esto lo aprovechamos. Bueno, muy importante pisar. Aquí como esto es pequeño, no podemos meter una rana. Podemos meter un canguro, pero no tengo canguro y tampoco voy a alquilarlo para algo tan pequeño. Entonces vamos a intentar pisarlo en la medida posible. Y revisando que no haya alguna piedra así filosa. Y ahora ya mandamos la malla. Bueno, pues aquí ya tenemos la malla antirraíces colocada. Y ahora vamos a echarle el sauló. Bueno, ahora le hemos echado ya la capa de arena fina. Una capa así como unos 5 centímetros. Y ya vamos a colocar esto para que no se pinche. Bueno, aquí ya estamos poniendo el nivel en ambas direcciones para que se nos quede a nivel. Y vamos llenando con este saulón delgado por los huecos. Y lo vamos a poner en la otra dirección para que nos quede bien. Bueno, estamos ya con la parte definitiva. Estamos empezando a llenar el estanque. Hemos puesto que ir poniendo constantemente la tabla para ir marcando el nivel. Aquí vemos más o menos que está ahí, se va manteniendo, porque ya conforme se va llenando, solo va basculando. Entonces hay que tener que ir controlándolo mucho. Aquí más o menos, bueno, más o menos se va manteniendo. Ahora hay que ir siguiéndolo y hay que ir siguiéndolo. Bueno, pues aquí estaría
el resultado casi final, porque tampoco ha terminado. Hay que ponerle luego la decoración de las plantas y demás. Esto es la primera prueba. Hay que esperar unos días también a ver que termine de asentar para que no bascule para un lado. Más o menos no ha quedado nivelado. Le hemos puesto un filtro exterior. Este, el Pontec. Es un filtro de 10.000 litros. El estanque tiene 500 litros. Uno pensaría que ¿por qué tan grande? Bueno, porque el estanque es de tortugas. Y las tortugas producen mucho detritus, mucha suciedad. Y entonces siempre hay que sobredimensionarlos. A lo mejor con uno de 4.000 litros hubiera sido suficiente. Pero bueno, siempre tira de más. Porque al final los filtros siempre pierden potencia, las esponjas que llevan y todo. Bueno, aquí esto ya va cogiendo forma. Hemos pintado un poco alrededor de blanco. Y aquí ya hemos puesto los troncos. Este tronco es un tronco de río, que lo busqué en un río, en el lecho de un río. Ha perdido casi el aire intersticial y ha soltado la mayoría de los taninos, que eso es importante. Pero aún así tiene un poco de taninos, por eso el agua se pone un poco turbia. Eso a veces tampoco es malo, a veces es antibacteriano y bueno, hasta cierta cantidad tampoco es malo. Este está un poco más, está seco, pero no estaba tan curado como este, pero bueno, más o menos también estaba bien. Aún así, aunque flota un poquitín, no mucho, pero le he puesto unas piedras aquí para que no termine de flotar. La idea es que tengan, porque ahí hace como un puente por esa parte de atrás, a ver si, y por aquí ya hace como un túnel, que tengan como recovecos para que cuando eche pececillos que tengan como espacios para escaparse de las tortugas, que no se los coman tan rápido o que se puedan escapar. Entonces, por ejemplo, se pueden meter por ahí, por esos recovecos, y entonces a las tortugas les va a costar mucho más. Y luego también la idea es que cuando pegue el sol, pues que las tortugas se pueden salir ahí. Entonces, esa es la idea. Como salidas tiene esta escapatoria inicial, le he puesto unas plantitas alrededor y bueno, y poco a poco va tomando forma. Allí la idea es hacer una playa, ponerle de arena finilla para hacer una playa. Bueno, el siguiente paso le hemos echado unos pescadillos, a ver si se aprecia. Aunque en teoría no es aconsejable echar peces con las tortugas porque se lo acaban comiendo. Pero bueno, estos vamos a ver si no se los comen. No son muy pequeños para que el filtro no se los trague, pero tampoco son muy grandes para que sean fáciles, son rápidos. Vamos a ver si aguanta y las tortugas. Por el momento las tortugas pasan un poco de ellos. Es importante, sobre todo estos primeros días, alimentarlas muy bien para que pasen de ellos. Se cansan de los peces, porque en el primer momento van a ir a por ellos, pero cuando pase un tiempo, pues en teoría si están muy bien alimentadas, pues a lo mejor pasan de ellos. Vamos a ver cómo funciona. Allí le he puesto la playa, la arena de sauló así muy fino, para que sea como su playa, a ver si podían criar ahí. Aquí los troncos, este se lo he cogido aquí con un clavo para que no se mueva. Y bueno, y ya va tomando casi forma. Y aquí le he echado lentejillas, plantas de estas flotantes. Lo que pasa es que la corriente lo lleva para allá. Y esto es importante sobre todo para mantener el agua limpia, para que oxigenen el agua. Entonces esto en teoría tiene que multiplicarse y eso es importante para aclarar el agua. Entonces esto ya casi está listo. Bueno, pues aquí ya tenemos el estanque terminado. Le he dado un poco al sol. Aquí tenemos una tortuga. Antes estaba la otra aquí en los troncos. Aquí vemos los pececitos por ahí. Hay otra por ahí nadando. Aquí ya está en la playa. La fuente, yo creo que me ha quedado bastante chulo. Y va a ser un buen espacio de vida. Y esto es un huertecillo pequeño que va a venir bien. Aquí le he puesto un posadero para los pájaros, para que puedan desde ahí estar viendo el estanque y bajar, incluso hasta el tronco beber agua.
y lo pondré en un comedero para que vengan a comer, para que se convierta también en un espacio para los pajarillos que viven en la ciudad, pues que vengan aquí también a pegarse un baño y a pasar un rato. O sea, ya lo único que falta es pues que esa mata crezca por ahí y vaya enredándose en la celosía, pero eso ya es cuestión de tiempo. Le he puesto también una rampilla allí para que suba a la playa y ya está. Ahora es que me ha quedado, estoy contento, yo creo que ha quedado bastante chulo. Sin más, yo me despido y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.